siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Hoy arrestaron a un hombre tratando de colocar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional de los Demócratas en Washington, quien resultó ser un empleado del comité de la campaña de reelección de Richard Nixon. Durante la inspección que realizó el CTI de la Fiscalía en las instalaciones del DAS, descubrió la forma como operaban 4 grupos especiales de inteligencia y análisis conocidos como G3, GIES, GONI, Dirección General Operativa y Grupo de Estudio de Confiabilidad. En un punto de la conversación recuerdo al presidente diciéndome que hiciera una lista de los periodistas que nos daban problemas, pues les haríamos la vida difícil después de las elecciones. Los seguimientos y la actividad de persecución que el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, viene realizando o realizó sobre organizaciones no gubernamentales, magistrados, periodistas y miembros de la oposición. Incluyendo intervenir los teléfonos de reporteros, un plan de Charles Colson para incendiar y robar la institución Brookings y espiar al senador Kennedy y a otros demócratas. El mal uso del poder es la misma esencia de la tiranía y pueden considerar las temibles implicaciones de ello para nuestra sociedad. Esta es una gigantesca operación de complot, de guerra sucia, que organizaron en la Casa de Nariño. Contravía. Las interceptaciones y seguimientos ilegales y criminales, según la Fiscalía, cometidos por el DAS a defensores de derechos humanos, magistrados y periodistas, entre otros, motivó la visita de urgencia de esta mujer, Margaret Secaya, relatora especial de Naciones Unidas para la situación de defensores de derechos humanos. Después de 11 días de escuchar sectores de la sociedad civil y autoridades del gobierno colombiano, la relatora señaló que el hostigamiento, las torturas y la estigmatización continúan contra defensores y periodistas, entre otros. Escuchen la declaración. Me preocupa, asimismo, la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la relatora especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos entre ellos 4 de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. Este panorama de hostigamientos no es nuevo, pero sí se ha agudizado. ¿En qué momento se desata esta cacería criminal contra el movimiento de derechos humanos, contra todo aquel que piense diferente a la administración del presidente Uribe? Los defensores lo tienen muy claro. Según ellos, todo se remonta
a un famoso y furioso discurso pronunciado el 8 de septiembre del 2003. Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. En ese septiembre del 2003, los defensores de derechos humanos colombianos y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch le advirtieron al país las consecuencias para la vida de cientos de defensores y de sus familias de una declaración como estas, proveniente del presidente Uribe. Y además le advirtieron a la sociedad colombiana lo que implicaba dicha declaración. Es muy difícil explicar este nuevo discurso del presidente. Yo quisiera creer hasta ahora que forma parte de un malestar genuino pero emotivo del presidente y no forma parte de una nueva actitud, de un nuevo ya discurso oficial que haría, por supuesto, muy difícil trabajar en derechos humanos en Colombia. Yo creo que el efecto objetivo de esta declaración del presidente es incendiar el país. Es crear un clima de opinión contrario a las organizaciones de derechos humanos y desafortunadamente cualquier observador imparcial va a tener que concluir que la responsabilidad de lo que le suceda de ahora en adelante a un defensor o a una defensora de derechos humanos recaerá directamente sobre la persona del presidente de la República de Colombia. Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Eso es muy delicado y muy peligroso. Una anotación entre paréntesis. Si miramos los discursos más incendiarios en ese sentido del presidente Uribe, durante su gobierno siempre han sido frente a tropas, no es sino mirarlo. Es peligroso porque militares sin criterio, militares eventualmente que puede haber algunos corruptos en organismos de inteligencia, escuchan a un presidente decirle eso a un comandante de fuerza y de por sí ya están matriculando a estas personas como si fueran parte de la organización del enemigo. Y entonces, si son parte de la organización del enemigo, de ahí pueden surgir cosas muy delicadas. Y efectivamente sucedieron cosas delicadas. Y efectivamente miembros de organismos de seguridad interpretaron el discurso del presidente Uribe como una orden, especialmente en el DAS. Basta con echarle un vistazo a la diligencia de indagatoria rendida ante la Fiscalía por este hombre, Carlos Alberto Arzayús, quien se desempeñó en 2003 como jefe de la Inspección General del DAS, después pasó a ser subdirector de inteligencia en el 2004 y llegó a ser director de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad entre noviembre del 2005 y octubre del 2006. Se desprende de su indagatoria y dice El Espectador el 21 de junio del 2009. Recordó que el presidente Álvaro Uribe señaló desde 2004 que había unas ONG que al parecer estaban infiltradas por la guerrilla y se pidió verificar que fueran organizaciones sin ánimo de lucro y sin ningún fin ilícito. El señalamiento al que se refiere es el famoso discurso del 2003 que ya hemos mencionado. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Y por lo anterior, Margaret Zegaya, relatora para la situación de defensores de derechos humanos, fue más allá en su declaración, haciendo ver lo peligroso de la estigmatización en el contexto colombiano. Advertencia que ya habían hecho años atrás defensores de derechos humanos. Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del gobierno.
Haciéndome eco de la declaración del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del gobierno de ser terroristas o guerrilleros o de estar operando en secreto con ellos. Los diferentes señalamientos a los que se refiere la relatora son los siguientes: deslegitimación, estigmatización contra defensores, comunidades de paz y periodistas, entre otros. La relatora, al escuchar estos discursos, evidenció su sorpresa y de allí sus fuertes declaraciones. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Un gobierno que ha dado de baja a 1.632 paramilitares, que tiene hoy a Colombia en la víspera del desmonte del paramilitarismo, no puede permitir que el atrevimiento periodístico suyo, irresponsable y faltando a la verdad, ponga en duda la legitimidad de ese gobierno. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo. No me lo hagas decir. No conviertas a Telesur en Telefarc, que no te queda bien para la democracia colombiana. No vamos a permitir ahora que el bloque intelectual de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca el terrorismo. Ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación de las Fuerzas Armadas permanente, nos paralicen la política de seguridad democrática. Si tú miras todos esos hechos y las declaraciones del presidente son coincidentes con la creación del Grupo G3. Es obvio que cuando en los discursos del presidente se atacó a diferentes actores sociales, eso coincidió, esos ataques, con la creación de estos grupos. Por todo lo anterior, la relatora describe un panorama terrible para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir
que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos y a menudo contra sus familiares. Creo que la relatora captó la gravedad de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Señala una cantidad impresionante de violaciones a las que hemos estado sujetos y sometidos, desde el espionaje o las interceptaciones hasta los asesinatos y desapariciones, torturas, y hace una relación detallada de toda esta cantidad de barbaridades realmente que se cometen contra defensoras y derechos humanos en Colombia, de la impunidad. Exige una actuación seria en relación con la investigación acerca del espionaje del DAS, le pide hacer más, reconoce la importancia de la investigación que se está haciendo, pero le pide a la Fiscalía hacer mucho más. ¿Ha terminado esa guerra contra la defensa, promoción y defensores de derechos humanos? Yo creo que se ha desarrollado y continúa. Y justamente yo escribí un artículo en El Espectador en esos términos de declaración de guerra, como usted lo recuerda en este momento. Efectivamente así es. Y al escribirlo y al decirlo, muchos de nosotros no nos imaginábamos que hubiera llegado tan lejos. Lo que se ha descubierto con esto del DAS, de la actuación ilegal del DAS contra defensores, es que efectivamente ha sido una guerra desarrollada con toda decisión de parte del gobierno a través del DAS, a través de gente que ha operado ilegalmente desde el DAS, persiguiendo a nuestras familias, haciendo una actividad de hostigamiento sistemático contra nuestras actividades y que involucra al alto gobierno, que esto llega hasta la presidencia de la República sin lugar a dudas. No tenemos certeza de que haya terminado, no tenemos ningún elemento que nos permita creer que efectivamente haya terminado. En el caso del colectivo de abogados nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho a nivel internacional, que se cometió delito de persecución, que es un delito internacional, que es donde el Estado coge grupos determinados, en este caso defensores de derechos humanos, y hace todas estas labores de persecución. Nosotros ahí hemos sido claros en responsabilizar al presidente de estos hechos, porque además ahí están las actas que dicen que esa información era para la presidencia y porque están las declaraciones de varios de los miembros del DAS que están detenidos en sus indagatorias. Ellos han dicho que la inteligencia estratégica era para la presidencia y era para definir política pública y para tomar decisiones políticas. La pregunta que hoy la sociedad colombiana se hace, que seguimos esperando, es ¿quién dio las órdenes para crear un grupo como G3 que, reitero, y en esto quiero hacer énfasis, la interceptación es simplemente el primer eslabón de una cadena de hechos ilícitos que en algunos casos podría costar la vida de personas? ¿Quién daba las órdenes? En esa investigación interna logramos establecer varias cosas. Primero, no era un grupo de creación legal, no había una resolución que dijera que eso estaba, fue un grupo de creación informal. Aquí también hay, digamos, un tema judicial muy complicado donde hay involucrados más de 20 funcionarios en la medida en que están parte del proceso y yo, digamos, tengo que ser muy cuidadoso en lo que yo pueda afirmar. Lo que tengo absolutamente claro es que aquí alguien tomó unas decisiones de hacer unas reuniones, de conseguir una información, pero no se sabe exactamente para quién ni para qué. Lo que tengo claro es que en eso no tiene nada que ver el presidente de la República. Pero es increíble que hoy no sepamos quién dio las órdenes y para qué daban las órdenes. De información, si uno hace, digamos, un ingenuo repaso de quiénes eran las personas que fueron seguidas, interceptadas, e inclusive el señor Arzayus dice que hasta contemplaban la posibilidad de intimidación. Esa era la inteligencia ofensiva. Después son casi 8 meses. No se sepa eso, que hoy no se sepa eso, doctor Muñoz. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la Fiscalía nos tiene que decir rápidamente eso. Es que esos no son funcionarios del DAS hoy. La mayoría de quienes dirigían ese grupo no son funcionarios del DAS. Esas personas estuvieron acá y salieron y están en otras actividades y son personas naturales. Acá no está el señor Arzayus, no está el señor Ariza, no está el señor Narváez, no está el señor Ovalle. Ellos tienen que responder ante la justicia en ese proceso. No corresponde a la función misional del DAS andar persiguiendo, ni espiando, ni siguiendo a ninguna organización social, a ningún periodista, y tampoco lo es andarlo haciendo en la vida del vicepresidente de la República o el general de la policía.
Para eso no está el DAS. Por eso, pero lo que le quiero insistir, doctor Muñoz, usted en su investigación interna ha tratado de llegar al fondo de esto, ha reunido a la gente que colaboró, digamos, a esos detectives que simplemente, como usted bien lo dice, recibían órdenes, tratando de establecer, y nos puede dar una luz al respecto, claro, tratando de establecer de dónde venían esas órdenes. Claro que he hecho el esfuerzo, digamos, de hacerlo. Hay varias consideraciones. La primera, el material, digamos, de prueba ya no está acá, es decir, se entregó y en su totalidad, digamos, está en la Fiscalía General de la Nación para tratar de dilucidar un poco más los temas. Lo segundo, muchos de ellos no tienen la información y decían, quienes dirigían el grupo pedían y tenían unas órdenes, unas misiones de trabajo y ellos cumplían unas funciones. Yo creo que quienes dirigieron ese grupo, quienes están ahí, además entiendo que hay unas actas y las firmaron y dirigieron, tienen que responder exactamente qué estaban haciendo. Usted ha preguntado, por ejemplo, doctor Muñoz, si algunos funcionarios, hoy activos o no activos, usted dice las pruebas están en la Fiscalía, pero aquí está el personal que hacía eso. Algunos, no todos, otros se fueron, como usted bien dice. Si estas personas llevaban información al Palacio de Nariño, ¿con quiénes hablaban en el Palacio de Nariño? Yo aquí hice un proceso incluso por escrito de muchos de estos temas y yo les pedí por escrito que aclararan muchos de los temas de la revista. Ahí están los informes. Ahí hay dos niveles en el tema del Palacio de Nariño que yo también creo que es importante aclarar. Por razones de toda esta investigación, también se ha satanizado un poco la relación con la Casa de Nariño. Mi cargo es un cargo de ministro de Estado, tiene rango de departamento administrativo y mi función es hablar no solo con el presidente de la República, sino con los ministros. Hemos llegado al punto que en algunos medios me han preguntado, ¿pero es que usted habla con los ministros? Sí, yo hablo con los ministros, yo asisto por derecho propio al Consejo de Ministros y se habla. Y en algunas ocasiones irían. Ahora, el acceso a Palacio, sobre todo en particular al presidente de funcionarios de nivel medio del DAS, no es. Quien tiene interlocución con el presidente es el director del DAS y de pronto el subdirector, digamos que cumple unas funciones más administrativas y no misionales. Entonces, muy pocos funcionarios del DAS, digamos, hubieran podido llegar a asistir a una reunión en el Palacio. El capitán Lagos y el capitán Tavares estuvieron en Palacio, ellos lo han dicho y están dentro de su proceso en unas circunstancias particulares, pero no es frecuente, común, ni está demostrado, ni me lo han dicho, que haya funcionarios de otro nivel que asistan, lleven o envíen información al Palacio. ¿No aparece en las investigaciones internas? En las investigaciones internas no. Que funcionarios hayan llevado fines de semana o entre semana información, paquetes de información al Palacio Nariño. No, las investigaciones internas que nosotros tenemos acá no. Ahora, esto está trasladado desde Procuraduría y desde Fiscalía a esas entidades de control y ellos tendrán que decir si eso pasó. Aquí cada uno tiene que responder por lo que hizo de manera clara y ojalá pronta. ¿No le parece a usted preocupante, doctor Muñoz, personas que fueron señaladas públicamente por el presidente de la República de ser supuestos aliados del terrorismo? Hay un famoso discurso de septiembre de 2003 que el presidente Uribe señala a las organizaciones no gubernamentales como traficantes y aliados del terrorismo. El señor Arzayus posteriormente dice que a partir de este discurso, pues esto se toma como una orden, y así coincidencialmente. ¿No le parece preocupante? Yo no conozco, digamos, esa declaración. Yo nunca en mi vida he visto al señor Arzayus y no conozco la declaración. No tengo acceso, como han tenido muchos otros, privilegiado a los expedientes de la Fiscalía o la Procuraduría. Yo no lo he tenido. No conozco esa declaración en particular. Lo que sí tengo que decir con toda claridad es que el presidente de la República lleva 7 años en Colombia de cara a la ciudadanía, dando los debates de manera pública y abierta, de manera transparente. Podemos pensar por un minuto que estas carpetas fueron puestas allí por un escalofriante montaje de la oposición contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Puestas en el sitio donde yo las encontré, no en absoluto. Nunca ha dado ninguna, digamos, información en ese sentido, no lo ha dicho la Fiscalía y creo que no cabría sino en la imaginación un proceso de esos. Creo que esto es un tema demasiado serio y yo creo que así se maneja. Pareciera, y ojalá me equivoque en lo que voy a decir, pareciera que se tratara de desviar hoy ante la opinión pública de que esos hechos que cometió el G3, que son Operación Transmilenio, Operación Puerto Asís, que fue operaciones de
seguimiento, neutralización, inteligencia ofensiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos, contra periodistas, contra magistrados, pareciera que hoy quisieran confundir y decir que eso es un montaje de la oposición. No, yo no tengo argumentos, digamos, para afirmar eso que usted plantea. Yo primero no conozco en detalle, digamos, el detalle absoluto de todo el tema. Lo que sé es que hay unos temas que lo que ha trascendido a la opinión pública, lo que yo conozco por la situación, digamos, con la Fiscalía que estuvo durante la investigación, era que daba cuenta de unas actividades irregulares. Y eso, digamos, está claro para mí, y la Fiscalía tiene que entrar a individualizar esas responsabilidades de manera clara y ojalá de manera pronta, porque esto, digamos, ha generado pues una situación compleja. Lo que pasa es que creo que han venido pasando otra serie de situaciones que son distintas. Y hay unas nuevas, digamos, informaciones recientes en prensa, de las cuales yo creo que ahora nos podemos referir en detalle, que son totalmente distintas. Entonces yo creo que aquí hay que separar, digamos, los procesos y los tiempos de los temas para llegar como a la verdad de cada uno de los asuntos. No hay ningún complot contra el gobierno, no hay ningún complot, simplemente están empezando a salir pruebas de lo que hacía el gobierno. Es decir, van a empezar a hablar una cantidad de desmovilizados, de paramilitares, los que están en Estados Unidos, Rafael García. Rafael García fue clarísimo en sus declaraciones. Rafael García dijo, la plataforma Esperanza de la Fiscalía se utilizaba de manera ilegal por el DAS para filtrar información a narcotraficantes, a paramilitares. Y García dijo, había un convenio entre Jorge Noguera y Luis Camilo Osorio. Y García dijo, yo me reuní en la Fiscalía con los que dirigían esa plataforma Esperanza e intercambiábamos información. Entonces es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de un aparato organizado, ilegal, que producía información estratégica para la presidencia de personalidades de este país. Lo último que se ha dicho de que no era el DAS, que era la Fiscalía, pues claro, también era la Fiscalía, como lo señalé ahorita, utilizada también por el DAS y por otros organismos de seguridad. Por eso nosotros decimos, bueno, muy bien que se acabe el DAS, pero el problema no es el DAS. Aquí tuvimos la Brigada de Institutos Militares que violó derechos humanos y se acabó cuando probamos que violaba derechos humanos. Tuvimos la Brigada 20 que se probó que mató personas, que mató hasta personas muy importantes en este país y que se acabó. Ahorita pueden acabar el DAS y no importa, mañana lo hace la policía, la Brigada 13, bueno, las diferentes E2, B2, todas las agencias de inteligencia que hay acá. Es decir, no importa quién lo haga, lo que tiene que cambiar es la política. Si no se cambia esa política de considerar que todo el que no esté de acuerdo con el gobierno es terrorista, es enemigo, es de las FARC, no importa quién lo haga, lo van a seguir haciendo. Como Watergate se conoce el escándalo político ocurrido en 1974 en Estados Unidos, bajo el cual las investigaciones del FBI, el Senado y la prensa revelaron que el equipo del presidente Nixon había realizado fraude en la campaña, espionaje político, escuchas ilegales a gran escala y un fondo secreto para pagos. La presión de su propio partido y de la prensa obligó a Nixon a renunciar. El escándalo de Watergate es un juego de niños frente a los seguimientos, interceptaciones e intimidación ilegal, entre otros actos ilegales, ejecutado por el DAS, órgano adscrito a la Presidencia de la República de Colombia. John Dean, ex asesor de la Casa Blanca, testificó hoy que el presidente Nixon sabía de las operaciones en Watergate. Que se ordena al presidente de los Estados Unidos que entregue las grabaciones. Eso pasó. Sin duda alguna, este es un día histórico. Es la primera vez que un presidente renuncia a su cargo en casi 200 años de historia.